Era un imperio que surgió de las cenizas de una conquista bárbara. Alcanzaba 15 usos horarios y acaparaba un sexto del total de la masa continental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es su enorme tamaño. Exacerbado por 400 años de caos, el imperio ruso fue forjado por una guarida de león de zares eternos, cuyos tiránicos planes eran tan colosales como el propio país. Escribió a uno de sus corresponsales: no puedo dejar de construir. Es que construir es como una enfermedad, es casi como el alcoholismo. Estos visionarios condujeron el ascenso de Rusia a la magnificencia, adaptando las tecnologías extranjeras para tomar el poder y construir un imperio. Pero lo mismo que aumentó la sed de Rusia de una gloria eterna, acabó devorando a su propio pueblo. La construcción de un imperio. Rusia. 1480, Moscú. Un líder ruso con mucho futuro está desempeñando un poder sin precedentes. Su nombre es Iván III. Durante siglos, sus gentes habían estado dominadas por los conquistadores más brutales de Eurasia, una secta mongol llamada los tártaros. Pero ahora Iván III lo apuesta todo para acabar con ellos. Con un solo movimiento, rompe el pacto vinculante que le unía con los tártaros y declara Rusia suya. En la balanza pende el futuro del pueblo ruso. Si Iván pierde, pierde su vida. Si gana, Rusia será la tierra de los zares. Hola, soy Peter Weller. Hay quienes dicen que la historia de Rusia es una historia de sus grandes ciudades. Lo que pensamos hoy en día de la Rusia actual realmente comenzó en el siglo IX, cuando distintas personas empezaron a unirse en un único clan dominante llamado el Principado de Kiev. El Principado de Kiev era de Ucrania, pero migró aquí, a una zona forestal alrededor de muchos ríos y lagos, y establecieron una pequeña aldea de comercio llamado Novgorod, que significa ciudad nueva. La tradición oral cuenta que la vida en Novgorod era tan caótica y tan enardecida que la gente realmente invitó a un guerrero vikingo llamado Rurik para que viniese del otro lado del Báltico para poner orden. En Novgorod, el Principado de Kiev prosperaba. Tomaron la religión y las tecnologías de construcción de sus vecinos, los bizantinos, para poder construir nuevas ciudades y pueblos a medida que la población iba aumentando. Uno de estos asentamientos, ubicado en el fértil corazón de Rusia occidental, se llamaba Moscú. Moscú, cuya fecha oficial de fundación data de 1147, era un pequeño fuerte de madera junto a un río con el nombre de Moscú, Moscova. A medida que fueron evolucionando sus ciudades, el clan del Principado de Kiev empezó a conocerse como los rusos. Pero sin un único gobernante y una defensa, las ciudades rusas eran los principales objetivos para la invasión de los conquistadores más agresivos de aquella era, los tártaros. 1237, los tártaros atacaron por el río Volga con 120.000 jinetes. Los primeros rusos no estaban a la altura de esta experimentada milicia. Durante casi 24 meses, los tártaros devastaron Rusia. Pero para los gobernantes de Moscú, la invasión fue una oportunidad para pedir un favor a los invasores y reconstruir todo mejor de lo que estaba antes. El auge de Moscú comenzó en el siglo XIV. Políticos inteligentes, astutos y despiadados de parte del gran príncipe de Moscú consiguieron integrarse entre los jefes tártaros y alcanzaron la capacidad de recoger impuestos de otros principados rusos. Bajo la protección de los tártaros, Moscú empezó a chuparles la sangre a sus hermanos rusos, engullendo los territorios vecinos para así formar un único estado moscovita. Pero sus líderes todavía seguían obligados a saldar cuentas con los odiados caciques tártaros. Todo cambiaría en 1462 con Iván III. Iván llegó al poder con la firme intención de finalizar con la dominación tártara sobre Rusia. Asumió el título de Gran Príncipe de toda Rusia y empezó a planear un derrocamiento de los tártaros.
Iván, creo, tenía todo lo necesario para ser un buen zar con gran éxito. Era ambicioso, era oportunista, era despiadado, era inteligente. Para el nuevo zar todo iría como la seda. Se casa con el imperio que había dado a Rusia su religión y su arquitectura, Bizancio. Con esta alianza establecida, Iván adopta el símbolo bizantino del águila bicéfala y declara a Rusia como la tercera Roma. Luego, en 1472, empieza a determinar su legado de construcción. Manda construir una nueva catedral como símbolo inconfundible de que Rusia ahora era una fuerza que había que tener en cuenta. Los trabajadores empezaron las construcciones de este gran proyecto a comienzos de 1470, pero la madre naturaleza tenía otras ideas. En 1474 un pequeño temblor agitó Moscú. Los 2 años de construcción de la imponente iglesia se redujeron a una pila de escombros. Construida de forma rudimentaria con piedras pesadas sobre unos cimientos insuficientes, un accidente así era algo de esperar. Pero Iván convirtió el desastre en una oportunidad. A estas alturas, Iván III hace lo que cualquier sagaz gobernante haría: encontrar a los mejores. Y los mejores de aquella época, en el siglo XV, se encontraban en Italia. Iván encuentra a uno, Aristóteles Fioravanti. Fioravanti era conocido como un maestro arquitecto cualificado en toda Italia. Pero antes de que pudiera reconstruir la Catedral de Moscú, tenía que demoler la obra. Como la primera de muchas otras innovaciones, Fioravanti utiliza tecnología de asedio, es decir, un ariete para arrasar con las ruinas de la iglesia. Y aquello impresionó a los moscovitas. El hecho de que él fuera capaz de derribar en 3 semanas algo que a ellos les había llevado meses erigir sin éxito alguno. Fioravanti comenzó entonces con la construcción de la catedral. Hoy se la conoce como la Catedral de la Asunción. Comenzó utilizando las antiguas iglesias rusas de piedra caliza como modelo, pero infundió el estilo de la tecnología de construcción occidental. El resultado revolucionó la arquitectura rusa. Se empieza con los cimientos. En lugar de las zanjas llenas de escombros, que era típico de las construcciones rusas medievales, él limpió la zanja y puso grandes pilotes de roble. Esto suponía una sujeción mucho mejor para el edificio, que no se quebraría ni deformaría, lo cual obligaría a derribarlo si esto sucediera. A partir de ahí, las innovaciones de Fioravanti se extendieron. En lugar de utilizar piezas amontonadas de piedra caliza apenas unidas con argamasa, dispone los bloques de piedra caliza entrelazados, lo que los hace más estables. Ya con los muros acabados, procede a la delicada y peligrosa tarea de la construcción de los grandes techos abovedados. Cuando comienzas la bóveda, el tejado, hay una cantidad enorme de peso que recae sobre esos muros. Así que el tercer elemento que él introdujo fueron los vástagos de unión de hierro. Eran simplemente vástagos de hierro que se insertaban en la construcción y se extendían hasta el nivel de la bóveda, lo que sirve como una forma adicional de soporte. Mantiene unida toda la estructura. Por último, en vez de construir una iglesia de cúpulas y tambores redondos de piedra pesada, introdujo el uso de ladrillos más ligeros y resistentes, enseñando a los nuevos constructores rusos cómo cocer y colocar este nuevo material. Así que desde los pilotes de unión de los muros, a los vástagos de unión, a la estructura superior, Fioravanti utilizó toda una gama de nuevas técnicas, aprendidas en Italia, pero puestas ahora en un contexto de símbolos rusos. La catedral terminada medía 45 metros de altura. Era un edificio deslumbrante e imponente. Con su símbolo de poder en su lugar, Iván ya estaba preparado para retar a los tártaros. Su respuesta es rápida. Reúnen un gran ejército y atacan Moscú. Iván saca a sus propias fuerzas y ambas partes se enfrentan en el río Ugra, a 480 kilómetros al oeste de Moscú. Tras meses de enfrentamiento, finalmente los rusos invaden a los tártaros. Con gran éxito, Iván había derrotado a los opresores que habían subyugado a los rusos durante casi 3 siglos.
Y con su legado basado en potentes edificios de ladrillo y piedra, Iván III se convierte en Iván el Grande. En el momento de su muerte en 1505, Iván había creado una Rusia independiente, pero todavía no había creado un imperio. Esta distinción le correspondería a otro Iván, cuya autoridad absoluta y su crueldad inhumana le harían ganarse el título de Iván el Terrible. Al final del reinado de Iván el Grande en 1505, este había conseguido liberar a los rusos de la sumisión ciega a los tártaros y había triplicado el territorio de Moscú. En otras palabras, pasó de tener 24.000 kilómetros cuadrados a tener 72.000 kilómetros cuadrados, lo cual fue todo un logro por sí mismo y le hizo merecer el título de El Grande. Pero los tártaros seguían siendo un problema. Aunque se habían retirado de Moscú, su capital, Kazán, estaba en el camino de la expansión de Rusia hacia el este. Se escogió al nieto de Iván III para liberar a Rusia de los tártaros y convertirla en un imperio, el cual sería conocido como Iván el Terrible. Creo que el mejor periodo de todos fue Iván el Terrible. Esto, el reino del zar moscovita abarcó el Volga, las euroregiones y finalmente toda Siberia. Este gran emperador empezó como un joven profundamente preocupado. El padre de Iván murió cuando él era pequeño, dejándole testigo de una lucha brutal por el poder, con torturas, ejecuciones y asesinatos. Estas atrocidades marcaron a Iván para el resto de su vida. Me imagino que el pasado traumático de Iván el Terrible, cuando era pequeño, produjo un Iván que era terrible. E incluso cuando era pequeño, torturaba a los animales, parecía cruel y sádico. Cuando llegó al poder en 1547, estaba convencido de que él había sido designado personalmente por Dios para gobernar Rusia. Fue el primer gobernante ruso en autocoronarse formalmente como zar. Y la palabra zar es simplemente un derivado ruso de César. Es un título imperial. Como zar, Iván encontró una válvula de escape perfecta para su intelecto violento y despiadado en el lanzamiento de la primera ofensiva moderna de Rusia, llamada el asedio de Kazán. Primero, Iván creó un nuevo ejército de casi 150.000 hombres, incluyendo unidades de artillería e ingeniería entrenados con las últimas tácticas de Europa. Sus ingenieros adaptaron estas enseñanzas extranjeras a la guerra rusa. El primer paso de la ingeniería rusa fue el diseño de una estructura portátil para defender a las tropas rusas en las planicies descubiertas europeas. La llamaron el Gulai Gorod. Era realmente una fortaleza móvil. El Gulai Gorod consistía en unas placas de madera. Estos revestimientos estaban unidos en distintos patrones para defender a los tiradores de infantería llamados streltsy, que en ruso significa pistola. La infantería rusa permanecía detrás de o dentro de estas fortalezas móviles y utilizaban pistolas. Utilizaban cañones contra la caballería y otra forma de usarlo contra el lugar asediado, la ciudad como Kazán. 23 de agosto de 1552. Con su ejército ya reunido y equipado, Iván comienza a luchar abriéndose camino hacia Kazán. Lo hicieron de forma muy ingeniosa. Los rusos avanzaban y rápidamente levantaban las fortalezas prefabricadas de troncos e iban acercándose centímetro a centímetro a Kazán. En otras palabras, estrechando el círculo en torno a la ciudad. Una vez ubicados en las afueras de la ciudad, las tropas de Iván desataron un incesante asalto montados en Gulai Gorods de 9 metros de altura para disparar una descarga de artillería sobre los muros de la fortaleza. Ellos mataron a muchos defensores en las calles de la ciudad usando estas torres móviles. Pero la fortaleza resistía. Así que los generales de Iván ordenaron a un equipo de ingenieros que lo intentaran por el castillo. Idearon un plan temerario para hacer túneles bajo los muros de la fortaleza, depositar minas y hacer saltar por los aires el fuerte. El 30 de septiembre encendieron una mecha que acabaría decidiendo el sangriento destino de Kazán.
La fuerza de la explosión paró la batalla en seco. Era la señal para el resto del ejército, y todos los regimientos del ejército zarista comenzaron a la vez el asalto a la fortaleza. Tras 8 días de una sangrienta batalla, Kazán cae. Iván fue el conquistador y Rusia se convirtió en un imperio. Fue una hazaña monumental, porque tomar Kazán significaba que Rusia estaba haciéndose con las antiguas tierras tártaras, con las que había estado endeudada. Y Kazán le dio la oportunidad a Rusia de expandirse realmente como un imperio. Le abrió el camino por el sur hacia el Mar Caspio y el Mar Negro, y por el este hacia Siberia. En 1555, para conmemorar su victoria, Iván encarga un edificio que se convertiría en el símbolo más emblemático del Imperio ruso. Hoy en día se conoce como la Catedral de San Basilio. La Catedral de la Intercesión, la que conocemos como San Basilio, se basa en la tecnología de las torres de ladrillo que introdujeron los italianos y más tarde adaptaron los rusos. Construida casi en su totalidad en ladrillo, la catedral realmente eran 8 iglesias en una. Fue diseñada con un patrón geométrico en el que cada iglesia rodeaba a la torre central, simbolizando así a los 8 días del asedio de Kazán. En la década de 1580 se añadió el elemento más distintivo de la iglesia. La cúpula con techo de bulbo realmente tiene esa forma, desde su base ensanchada. Se apoya en un cilindro llamado tambor, y desde ese cilindro, desde lo alto de ese cilindro, se ensancha prominentemente, se eleva y acaba en pico. Esa es la cúpula con techo de bulbo. Las cúpulas con forma de bulbo de San Basilio son totalmente únicas. Cada una fue construida con un relieve individual pintada a mano, con planchas de metal apoyadas en un marco de hierro. Si le quitáramos estas planchas de metal, parecería una especie de jaula de pájaros aplastada que le hace tener esta forma ensanchada. El resultado fue una deslumbrante proeza arquitectónica nunca antes vista en Rusia. Hacia 1553, los dominios de Iván eran los más vastos de Europa, y él estaba a la altura de su poder. Pero su paranoia, cada vez mayor, y la fuerte presión sobre la yugular de la nación estaban estrangulando lentamente a su imperio. Emprendió una serie de guerras estúpidas y costosas y arremetía con sadismo contra todo aquel que se opusiera a su poder. Las llamas de la demencia de Iván estaban consumiendo a su propio pueblo. Y nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Otra razón por la que Iván IV era conocido como el Terrible se debe probablemente al final de su reinado, cuando asesinó a su hijo, que estaba tratando de proteger a su mujer embarazada de la rabia de Iván. Iván había pegado con tanta fuerza a la mujer que ésta perdió al niño. Cuando su hijo se enfrentó a él, Iván también la emprendió contra él. Ciego de ira, lo mató al instante. Con un rápido movimiento, Iván había destruido su propia línea de sucesión. En el momento de su muerte en 1584, el imperio estaba patas arriba. Poco después de Iván vino la década que se llamó durante mucho tiempo tiempos de dificultad, una guerra civil combinada con una guerra de intervención extranjera, a lo largo de la cual Moscovia, Rusia, estuvo muy cerca de perder su independencia. Tan solo un siglo después de obtener su independencia, Rusia estaba al borde del desastre. Pero pronto un gigante ruso aparecería en la escena mundial, asombrando a todos con la construcción de una espléndida ciudad en medio de la nada. ...1696... Un nuevo zar llega al poder con el plan revolucionario de retomar las cosas donde Iván las había dejado y transformar su nación atrasada en un imperio moderno. Su nombre es Pedro el Grande. Pedro el Grande fue una persona completamente única, un gigante, tanto físicamente, medía 1,95 metros, como en cuestión de personalidad.
Despreciaba las convenciones y las tradiciones y mostraba una curiosidad incesante por las cosas nuevas. El enorme tamaño de Pedro coincidía con su ego. Un torbellino constante de actividad giraba en torno a él. Él hacía las tareas de una docena de hombres. Era realmente una persona extraordinaria, más grande que la vida. Pedro había perdido sus primeros años en Moscú de juerga en juerga con artesanos y militares en el barrio extranjero de la ciudad, aprendiendo sus tácticas y su tecnología. Pedro no estaba simplemente embelesado con la tecnología europea. También era bien consciente del retraso y la debilidad de Rusia frente a Europa y quería un remedio para esta situación. Una de las cosas que hizo primero fue ir a Europa. Fue a Europa de incógnito y estudió los métodos de construcción naval con los holandeses, que eran expertos en el tema. También aprendió el arte de la navegación de los ingleses y vio la gran riqueza que aquellos imperios europeos estaban obteniendo de sus colonias en el extranjero y pensó que podrían utilizarse para los recursos naturales rusos. Pero lo que realmente quería Pedro era una porción de acción y sabía que para poder tener acceso a la tarta tendría que llevar a rastras a su país para sacarlo de su atraso medieval e introducirlo en la luminosidad del nuevo comercialismo del mundo occidental. Cuando regresó a Rusia, Pedro decidió transformar su país en una fuerza naval que no solo comerciaría con los imperios europeos, sino que competiría con ellos como una fuerza militar. Pedro fija su punto de mira en un trecho de tierra a 640 kilómetros al norte de Moscú, cerca del mar Báltico, en el río Neva. Con la vanidad propia de un dios, comenzó a prever su nueva ciudad naval que situaría a Rusia dentro del mapa de Europa. A esta previsión la llamaría San Petersburgo. Una ciudad en ese lugar tenía acceso directo a Europa a través del mar. El único problema era que esta tierra del Neva pertenecía a Suecia. Pero esto no disuadiría a Pedro. En 1700 emprendió un ataque en toda regla y se hizo con la tierra a la fuerza. Hacia 1703 se puso la piedra angular de la ciudad. La nueva capital que Pedro tenía en mente iba a ser una fortaleza. Iba a ser el centro del ejército y de la marina. Iba a ser la ventana hacia Europa, a través de la cual fluirían las ideas occidentales, las ideas modernas y se expandirían por todo el imperio. Fruto de la guerra y del derramamiento de sangre, nació San Petersburgo. Pero para la gente de Rusia, la ambición de su zar suponía un arma de doble filo. Pedro eligió la ubicación de su futura ciudad por su acceso al mar Báltico, pero esta ventaja tendría un precio excesivo. Durante 5 meses del año, el delta del río y las marismas de alrededor se helaban. A continuación, como era de esperar, el agua fluía cuando éstas se derretían en los meses más cálidos. La construcción de esta ciudad sería un reto monumental. Así que Pedro acudió al único recurso natural que funcionaba en Rusia cuando todo lo demás fallaba: la mano de obra local. La gente de Rusia trabajó en la construcción de San Petersburgo literalmente con sus propias manos. Rodeados simplemente de marismas, les era prácticamente imposible recibir provisiones. Para poder levantar los cimientos de la fortaleza por encima de las marismas, los trabajadores tuvieron que excavar en la tierra con sus propias manos y luego transportar miles de kilos de tierra en sus chaquetas y camisetas. Tenían que importar todo. Incluso tenían que cortar grandes cantidades de madera río arriba y hacer que los maderos bajaran por el río para poder dar estabilidad a los cimientos de la ciudad. No hay tierra firme aquí, así que cualquier estructura importante tenía que construirse sobre unos pilotes. Para ello, los ingenieros diseñaron un sistema de poleas para llevar miles de pilotes hasta el terreno. Se elevaba la cabeza y luego la soltaban y se introducía el pilote en el terreno, y esto se repitió cientos y cientos de veces en Petersburgo. En 5 meses, miles y miles de peones habían levantado las paredes hexagonales y los bastiones de madera de la fortaleza que pueden ver a mis espaldas. Por la noche, volvían a sus casas en los campamentos, muertos de frío, cansados y hambrientos. Igual que venían por miles, también morían por miles a causa de enfermedades, de inundaciones y de agotamiento. Hacia 1708 se calcula que murieron en torno a 25.000 peones durante la construcción de la joven ciudad, lo que le hizo portar el sobrenombre de la ciudad de los huesos.
No hay ninguna estadística que nos diga exactamente cuánta gente murió antes de que la ciudad se diera por acabada, pero un historiador del siglo XIX dice que hasta aquel momento no había habido ni una sola batalla en los anales de la historia que se hubiera cobrado tantas vidas como el número de trabajadores que fallecieron durante la construcción de San Petersburgo. Para Pedro, estas cifras humanas no eran más que los medios para alcanzar un fin. En 1706 envió su primer buque desde el astillero de la Marina de San Petersburgo. Este era el primer complejo industrial de la ciudad. Albergaba a constructoras navales, fabricantes de cuerdas y velas, fraguas y fundiciones de cañones. Rusia tenía una marina, y su zar, sin ayuda alguna, estaba cambiando la cara del imperio. En 1712, con la rápida eficacia que le caracterizaba, hizo el mayor de todos los cambios. Con un sencillo y contundente decreto, declaró San Petersburgo capital de Rusia. En tan solo un instante, la supremacía durante casi 300 años de Moscú en Rusia había desaparecido. Los ciudadanos de Moscú se quedaron atónitos. Muchos rusos reaccionaron ante Pedro como si se tratara de un extraterrestre procedente del espacio. No le entendían. Impuso sus extrañas ideas en su país, usando la fuerza propia de un monarca autocrático y absoluto, que había heredado de sus predecesores, pero que sabía muy bien cómo utilizarla para obtener lo que quería. Su idea de hacer una revolución en Rusia le motivó a lo largo de toda su vida. No había forma alguna de que nada ni nadie pudiera escapar de los efectos de este proceso revolucionario. Pedro no había escatimado en gastos para crear una ciudad partiendo desde cero. Pero hacia 1714 San Petersburgo todavía estaba lejos de ser el centro europeo de poder que él había previsto, y los malos años de Pedro estaban a punto de llegar. Sin su obstinada voluntad, todo el fantástico esfuerzo amenazaba con desmoronarse, dejando a Rusia una vez más al borde del caos. Durante décadas, Pedro el Grande se había centrado en una doble tarea de convertir a Rusia en un gran imperio y a San Petersburgo en su brillante capital, con una excepción. Siguió con sus legendarias borracheras entre amigos, pero como siempre sus juergas hacían pocos estragos en su energía incesante. Había derrotado a los suecos en la Gran Guerra del Norte, había expandido los límites de Rusia desde el Báltico hasta el Pacífico, había construido una nueva capital europea, había creado un ejército de la Marina, había construido escuelas de ingeniería y ciencia y había multiplicado por 7 el comercio ruso. Tanto militar como políticamente, Rusia se había convertido en un imperio, pero todavía le faltaba un elemento esencial en todo imperio que se precie: prestigio. En 1714, Pedro empezó a realizar los bocetos para un gran palacio encima de un acantilado de 15 metros de altura, mirando hacia el mar, a 40 kilómetros a las afueras de San Petersburgo. Lo llamaría Peterhof. El palacio estaría rodeado de 240 hectáreas de jardines y coronado por una red dorada de fuentes que recorrerían toda la pared del acantilado. Los trabajos del proyecto monumental comenzaron en 1716. Muchos soldados del ejército fueron enviados a la finca para cavar las zanjas que llevarían el agua a través de un sistema de cañerías hasta las fuentes. En 1719, los primeros ingenieros hidráulicos del país comenzaron a trabajar en el complicado sistema. El palacio fue construido en las alturas y las alturas es lo que alimenta el agua. Es esa caída, la gravedad y esa caída era la que hacía que funcionaran realmente las fuentes. Utilizando la pendiente natural del terreno y el agua de los manantiales cercanos, los trabajadores construyeron un sistema de casi 24 metros gracias a la gravedad. El agua se almacenaba en depósitos que estaban en lo alto. En un abrir y cerrar de ojos se soltaba esta agua y caía a través de las cañerías de madera en cascadas de 15 metros hasta el eje de las fuentes. La velocidad del agua acumulaba suficiente fuerza para impulsarla a casi 20 metros por el aire. El resultado era asombroso. Las fuentes eran tan espectaculares que fueron apodadas las Versalles de Rusia. Pero Pedro no tuvo demasiado tiempo para disfrutar de su gran joya. En 1725, tras meterse en el agua helada para salvar a un marinero a punto de ahogarse, el gran Pedro cayó enfermo y murió.
A finales de su reinado, Pedro había llevado a Rusia de ser un país aislado y atrasado a ser un imperio de lo más novedoso. Pero el trabajo no estaba aún acabado. La ambiciosa y tenaz esposa del nieto de Pedro sería quien completaría la transformación de San Petersburgo, que pasó de ser un fuerte naval a ser la resplandeciente capital que conocemos hoy. Su nombre era Catalina la Grande. Catalina llega al poder en el año 1762, derrocando a su marido, que había sido emperador ruso durante tan solo 6 meses. Y ella pudo fácilmente derrocarle. Una vez en el poder, Catalina retomó las cosas donde las había dejado Pedro: transformar Rusia en una potencia mundial. Como extranjera, como europea que era, completó prácticamente el proceso de europeización que Pedro el Grande había comenzado a comienzos del siglo. De hecho, Catalina se veía a sí misma como la heredera legítima de Pedro. En el siglo XVIII, para poder ser un monarca con éxito, tenías que expandir tu territorio, y eso es lo que hizo espléndidamente Catalina. Catalina anexionó unos 320.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que añadió una enorme riqueza a las arcas de Rusia y expandió el imperio hasta límites nunca antes alcanzados. En segundo lugar, tenías que introducir un amplio plan de reforma, y eso es lo que ella hizo. En su propio terreno, Catalina utilizó su nueva riqueza para modernizar su ciudad. Fue uno de los primeros gobernantes rusos en tratar las miserables condiciones en las que vivían los pobres de Rusia, con planes para hospitales, sanidad, servicios y colegios. Catalina, durante su reinado, estableció normas arquitectónicas para la construcción de nuevas ciudades. De hecho, lo hizo. Construyó 216 ciudades nuevas, junto con planos de cómo debería ser el trazado, cómo deberían estar diseñadas las plazas centrales, qué tipo de fachadas debería haber, qué tipo de materiales deberían utilizarse en la construcción. Pero el proyecto de construcción más prestigioso de Catalina fue la renovación de su residencia real, el monumento más extravagante del imperio para su propio disfrute, el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno tenía 3 pisos y medía 195 metros de largo. Todo el exterior estaba decorado con más de 200 columnas y cerca de 150 estatuas esculpidas. En el interior contenía más de 500 habitaciones, casi 4 veces el número de habitaciones de la Casa Blanca. A lo largo de su reinado, Catalina encabezó un auge en la construcción como nunca antes el imperio había visto. Su poder inigualable transformó por completo San Petersburgo en un escaparate ostentoso y sin tapujos de la cultura, la riqueza y el poder del imperio ruso. Escribió a uno de sus corresponsales: "No puedo parar de construir. Es que construir es como una enfermedad, es casi como el alcoholismo". La desmedida construcción no era el único vicio de la zarina. Tras las puertas del Palacio de Invierno, Catalina era conocida por otro tipo de actividad: cuidar muy bien de sus numerosos y a menudo mucho más jóvenes amantes. Era una mujer trabajadora. Por las noches quería compañía masculina. Y hubo una serie de amantes uno tras otro. Los trataba muy bien y con gran generosidad. Les daba tierras, les daba siervos. Pero la espléndida corte de Catalina y su poder absoluto para ofrecer a los seres humanos como regalos simbolizaba el abismo que existía entre la élite dirigente y los rusos de la clase media trabajadora. A finales del reinado de Catalina en 1796, Rusia era una superpotencia. Pero la fuerza del país trajo consigo nuevas glorias y nuevos enemigos. Hacia 1812, un ambicioso general llevó a cabo una marcha de conquista por Europa como nunca antes se había visto desde el Imperio Romano. Y Rusia estaba a punto de ser su próxima víctima. En el momento de su muerte en 1796, Catalina había anexionado 320.000 kilómetros cuadrados de territorio al Imperio ruso. En torno a 40 millones de personas se consideraban entonces rusos. Cuando su nieto Alejandro I accedió al trono en 1801, Rusia era un actor principal en los asuntos mundiales.
Esto hizo de Rusia un seductor trofeo para el general más peligroso de Europa, Napoleón Bonaparte. Y en 1812, el zar Alejandro se enfrentó a un reto sin precedentes en Rusia desde la invasión de los mongoles 6 siglos antes. Napoleón representaba una amenaza considerable para Rusia. En 1812 ya tenía prácticamente a toda Europa bajo su control. Napoleón entró en Rusia con un ejército inaudito formado por 500.000 hombres. Los rusos sabían que no podrían detener a este ejército en los campos de batalla, así que adoptaron una táctica de estrategia de retirada, incendiando los campos para obligar a las tropas de Napoleón a salir de ahí y dirigirlos hacia Moscú. Ya en la capital, Napoleón se percató de que había subestimado la férrea determinación del zar ruso. Napoleón seguramente pensó que, habiendo ocupado el casco antiguo, Alejandro estaría deseando llegar a un acuerdo. Pero no. Simplemente ignoró a Napoleón hasta que un invierno durísimo obligó a Napoleón a darse cuenta de que no ganaba nada con el asedio de Moscú, y así fue como Napoleón emprendió su retirada. Obligados a volver por los paisajes helados y derruidos por donde habían venido, menos de un 10% de los hombres del ejército original de Napoleón sobrevivieron. La madre Rusia había destrozado al general invencible. En 1883, el sucesor de Alejandro encargó que se colocara un gran monumento en el centro de la plaza del Palacio de San Petersburgo. Sería un imponente símbolo del desafío ruso. Se llamó la Columna de Alejandro. La columna de Alejandro reposa sobre un eje de granito de acabado rojo. Es un monolito que es una sola pieza. Una vez más, un zar ruso obligó a su pueblo a mover literalmente montañas para construir un monumento en el nombre del imperio. Un ejército de rusos esculpieron metódicamente el eje de la columna de la ladera de una montaña en una sola pieza y lo trasladaron hacia San Petersburgo. Este proceso duró 3 años y se necesitaron miles de trabajadores. Ya en San Petersburgo, los ingenieros se enfrentaron a la ardua tarea de elevar un monolito de granito de 700 toneladas y 25 metros de altura. Ataron una especie de soga gigante a la columna. Y luego rodearon los cabrestantes, que eran tripulados por montones de gente. Y en el momento que se daba la señal, todos ellos se movían y a través de un sistema de poleas, la columna se elevaba poco a poco hasta caer en el lugar que se había dispuesto para ser su base. Hoy en día la columna sigue allí, sobre su pedestal, a una altura total de unos 46 metros. Ha demostrado ser una construcción perfecta. La caída de Napoleón eliminó cualquier amenaza sobre la posición de Rusia como el imperio terrestre más grande del mundo. Hacia finales del siglo XIX, Rusia se expandió 9.600 kilómetros desde el mar Báltico en el oeste hasta el Pacífico en el este, y todo el trayecto hasta Alaska. Era una de las 6 masas continentales del mundo, abarcaba 15 usos horarios y con el nuevo zar seguía expandiéndose. Durante su reinado, Nicolás II, gracias a su reciente experiencia viajando por Asia, tenía la fuerte convicción de que el futuro de Rusia se hallaba en el Pacífico. Pero con un territorio que iba más allá del horizonte, el imperio corría el riesgo de derrumbarse bajo su propio tamaño. Los ingenieros de Rusia llevaron a cabo una solución del mismo alcance que el propio imperio. Construyeron el ferrocarril transiberiano. Aquellos que promovieron la construcción de lo que sería el ferrocarril más largo de la época de 1890 tenían en mente objetivos tanto económicos como políticos. Quedaba abierto el Extremo Oriente para las exportaciones rusas. Al mismo tiempo, se establecía el poder ruso en el Extremo Oriente. El 31 de mayo de 1891 se colocó la primera pieza del ferrocarril que abarcaría una distancia de 9.230 kilómetros, el equivalente a atravesar el territorio de Estados Unidos 2 veces. Fue un proyecto de ingeniería a una escala sin precedentes.
La pregunta de cómo se construyó el ferrocarril es sinceramente algo sobrecogedor. El ferrocarril fue diseñado de forma que se construyera por secciones y requería miles de trabajadores, ingenieros, soldados e incluso presidiarios para realizar el trabajo. En un tramo típico del ferrocarril que atajaba por las amplias áreas del sur del bosque siberiano, una oleada inicial de trabajadores limpiaba el terreno, talando los árboles para abrirle paso al ferrocarril. Luego muchos otros construirían los baluartes en la tierra para alzar los raíles. Luego, cuando las maderas estaban despejadas y los baluartes en su lugar, se traían los raíles y se colocaban. El transporte de las provisiones hasta estos lugares remotos suponía un gran reto, porque, después de todo, el ferrocarril todavía no existía. Las vías tenían que colocarse poco a poco, así que los trabajadores podían utilizar el ferrocarril en construcción para transportar el acero desde el oeste y continuar construyendo sección a sección. Y este proceso se repetía semana tras semana, mes tras mes, durante todos los años del último periodo imperial. El esfuerzo incesante fue la peor parte del trabajo. Era un trabajo durísimo, un trabajo durísimo. Es decir, hay que imaginarse un páramo aislado que fue transformado en campamentos improvisados de trabajadores que acampaban allí con sus tiendas, o en algunos casos en refugios, trabajando durante meses en los tramos de la vía con relativamente pocas provisiones. En invierno, sometidos a las temperaturas extremadamente bajas. En verano, al calor espantoso del clima continental de Rusia. Hacia 1904 se había completado lo esencial del ferrocarril. Rusia tenía un medio de contacto con el este y era libre para emprender su nuevo objetivo de conquista, Asia. Por supuesto, el problema fue que esto hizo entrar a Rusia en conflicto directo con Japón, que tenía objetivos económicos y políticos similares. Este conflicto de objetivos dio lugar a la guerra entre Rusia y Japón. En 1905, Rusia entró en guerra y sufrió una derrota humillante en manos de los japoneses. De vuelta a casa, la pérdida avivaba las llamas del creciente resentimiento hacia el zar. Luego, en 1914, el zar llevó a su país a otra guerra, una que acabaría con la población, la Primera Guerra Mundial. Tras varios siglos construyendo el mayor imperio del mundo a base de sangre, el zar ruso ahora estaba llevando a su pueblo hasta el límite. El 15 de marzo de 1917, el pueblo se rebeló. El zar Nicolás II fue destituido del poder. El reinado de casi 500 años de los zares rusos se había destruido. El factor clave de la desintegración del Imperio ruso en 1917 a 1918 fue la caída del régimen zarista, porque realmente el emperador era el que actuaba como vínculo y mantenía el imperio unido. Los zares habían usado su poder para construir catedrales asombrosas, ciudades enteras partiendo de cero, ferrocarriles que atravesaban todo un continente y lujosos palacios inigualables en lo que a opulencia se refiere. La historia del Imperio ruso puede verse como un enorme logro. Al mismo tiempo, este logro tuvo costes importantes. En muchos aspectos, el imperio fue construido a costa de los ciudadanos rusos. A finales de 1917, los logros del imperio se volverían a escribir gracias a un nuevo régimen establecido para nivelar el campo de juego para los pobres de Rusia. A medida que el poderoso imperio crecía, iba consumiéndose cada vez más con el fin de construir un grandioso lugar de diversiones para los ricos y un infierno industrial para el resto. A comienzos del siglo XX, los pobres agotados y analfabetos de Rusia habían tenido más que suficiente. Destrozadas por la guerra, incitadas por los radicales, estas personas se levantaron para derribar a la Rusia por la que tanto habían sufrido, en una revolución que haría reemplazar un imperio colosal por otro. Peter Weller, para el canal de Historia. La velocidad del agua acumulaba suficiente fuerza para impulsarla a casi 20 metros por el aire. El resultado era asombroso. Las fuentes eran tan espectaculares que fueron apodadas las Versalles de Rusia. Pero Pedro no tuvo demasiado tiempo para disfrutar de su gran joya.
En 1725, tras meterse en el agua helada para salvar a un marinero a punto de ahogarse, el gran Pedro cayó enfermo y murió. A finales de su reinado, Pedro había llevado a Rusia de ser un país aislado y atrasado a ser un imperio de lo más novedoso. Pero el trabajo no estaba aún acabado. La ambiciosa y tenaz esposa del nieto de Pedro sería quien completaría la transformación de San Petersburgo, que pasó de ser un fuerte naval a ser la resplandeciente capital que conocemos hoy. Su nombre era Catalina la Grande. Catalina llega al poder en el año 1762, derrocando a su marido, que había sido emperador ruso durante tan solo 6 meses. Y ella pudo fácilmente derrocarle. Una vez en el poder, Catalina retomó las cosas donde las había dejado Pedro: transformar Rusia en una potencia mundial. Como extranjera, como europea que era, completó prácticamente el proceso de europeización que Pedro el Grande había comenzado a comienzos del siglo. De hecho, Catalina se veía a sí misma como la heredera legítima de Pedro. En el siglo XVIII, para poder ser un monarca con éxito, tenías que expandir tu territorio, y eso es lo que hizo espléndidamente Catalina. Catalina anexionó unos 320.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que añadió una enorme riqueza a las arcas de Rusia y expandió el imperio hasta límites nunca antes alcanzados. En segundo lugar, tenías que introducir un amplio plan de reforma, y eso es lo que ella hizo. En su propio terreno, Catalina utilizó su nueva riqueza para modernizar su ciudad. Fue uno de los primeros gobernantes rusos en tratar las miserables condiciones en las que vivían los pobres de Rusia, con planes para hospitales, sanidad, servicios y colegios. Catalina, durante su reinado, estableció normas arquitectónicas para la construcción de nuevas ciudades. De hecho, lo hizo. Construyó 216 ciudades nuevas, junto con planos de cómo debería ser el trazado, cómo deberían estar diseñadas las plazas centrales, qué tipo de fachadas debería haber, qué tipo de materiales deberían utilizarse en la construcción. Pero el proyecto de construcción más prestigioso de Catalina fue la renovación de su residencia real, el monumento más extravagante del imperio para su propio disfrute, el Palacio de Invierno. Antes llamado el Principado de Kiev. El Principado de Kiev era de Ucrania, pero migró aquí, a una zona forestal alrededor de muchos ríos y lagos, y establecieron una pequeña aldea de comercio llamado Novgorod, que significa ciudad nueva. La tradición oral cuenta que la vida en Novgorod era tan caótica y tan enardecida que la gente realmente invitó a un guerrero vikingo llamado Rurik para que viniese del otro lado del Báltico para poner orden. En Novgorod, el Principado de Kiev prosperaba. Tomaron la religión y las tecnologías de construcción de sus vecinos, los bizantinos, para poder construir nuevas ciudades y pueblos a medida que la población iba aumentando. Uno de estos asentamientos, ubicado en el fértil corazón de Rusia occidental, se llamaba Moscú. Moscú, cuya fecha oficial de fundación data de 1147, era un pequeño fuerte de madera junto a un río con el nombre de Moscú, Moscova. A medida que fueron evolucionando sus ciudades, el clan del Principado de Kiev empezó a conocerse como los rusos. Pero sin un único gobernante y una defensa, las ciudades rusas eran los principales objetivos para la invasión de los conquistadores más agresivos de aquella era, los tártaros. 1237. Los tártaros atacaron por el río Volga con 120.000 jinetes. Los primeros rusos no estaban a la altura de esta experimentada milicia. Durante casi 24 meses, los tártaros devastaron Rusia. Pero para los gobernantes de Moscú, la invasión fue una oportunidad para pedir un favor a los invasores y reconstruir todo mejor de lo que estaba antes. El auge de Moscú comenzó en el siglo XIV. Políticos inteligentes, astutos y despiadados de parte del gran príncipe de Moscú consiguieron integrarse entre los jefes tártaros y alcanzaron la capacidad de recoger impuestos de otros principados rusos. Bajo la protección de los tártaros, Moscú empezó a chuparles la sangre a sus hermanos rusos, engullendo los territorios vecinos para así formar un único estado moscovita.
Pero sus líderes todavía seguían obligados a saldar cuentas con los odiados caciques tártaros. Todo cambiaría en 1462 con Iván III. Iván llegó al poder con la firme intención de finalizar con la dominación tártara sobre Rusia. Asumió el título de Gran Príncipe de toda Rusia y empezó a planear un derrocamiento de los tártaros. Iván, creo, tenía todo lo necesario para ser un buen zar con gran éxito. Era ambicioso, era oportunista, era despiadado, era inteligente. Para el nuevo zar todo iría como la seda. Se casa con el imperio que había dado a Rusia su religión y su arquitectura, pusiera a su poder. Las llamas de la demencia de Iván estaban consumiendo a su propio pueblo. Y nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Otra razón por la que Iván IV era conocido como el Terrible se debe probablemente al final de su reinado, cuando asesinó a su hijo, que estaba tratando de proteger a su mujer embarazada de la rabia de Iván. Iván había pegado con tanta fuerza a la mujer que ésta perdió al niño. Cuando su hijo se enfrentó a él, Iván también la emprendió contra él. Ciego de ira, lo mató al instante. Con un rápido movimiento, Iván había destruido su propia línea de sucesión. En el momento de su muerte en 1584, el imperio estaba patas arriba. Poco después de Iván vino la década que se llamó durante mucho tiempo tiempos de dificultad, una guerra civil combinada con una guerra de intervención extranjera, a lo largo de la cual Moscovia, Rusia, estuvo muy cerca de perder su independencia. Tan solo un siglo después de obtener su independencia, Rusia estaba al borde del desastre. Pero pronto un gigante ruso aparecería en la escena mundial, asombrando a todos con la construcción de una espléndida ciudad en medio de la nada. ...1696... Un nuevo zar llega al poder con el plan revolucionario de retomar las cosas donde Iván las había dejado y transformar su nación atrasada en un imperio moderno. Su nombre es Pedro el Grande. Pedro el Grande fue una persona completamente única, un gigante, tanto físicamente, medía 1,95 metros, como en cuestión de personalidad. Despreciaba las convenciones y las tradiciones y mostraba una curiosidad incesante por las cosas nuevas. El enorme tamaño de Pedro coincidía con su ego. Un torbellino constante de actividad giraba en torno a él. Él hacía las tareas de una docena de hombres. Era realmente una persona extraordinaria, más grande que la vida. Pedro había perdido sus primeros años en Moscú de juerga en juerga con artesanos y militares en el barrio extranjero de la ciudad, aprendiendo sus tácticas y su tecnología. Pedro no estaba simplemente embelesado con la tecnología europea. También era bien consciente del retraso y la debilidad de Rusia frente a Europa y quería un remedio para esta situación. Una de las cosas que hizo primero fue ir a Europa. Fue a Europa de incógnito y estudió los métodos de construcción naval con los holandeses. Un auge en la construcción como nunca antes el imperio había visto. Su poder inigualable transformó por completo San Petersburgo en un escaparate ostentoso y sin tapujos de la cultura, la riqueza y el poder del imperio ruso. Escribió a uno de sus corresponsales: "No puedo parar de construir. Es que construir es como una enfermedad, es casi como el alcoholismo". La desmedida construcción no era el único vicio de la zarina. Tras las puertas del Palacio de Invierno, Catalina era conocida por otro tipo de actividad: cuidar muy bien de sus numerosos y a menudo mucho más jóvenes amantes. Era una mujer trabajadora. Por las noches quería compañía masculina. Y hubo una serie de amantes uno tras otro. Los trataba muy bien y con gran generosidad. Les daba tierras, les daba siervos. Pero la espléndida corte de Catalina y su poder absoluto para ofrecer a los seres humanos como regalos simbolizaba el abismo que existía entre la élite dirigente y los rusos de la clase media trabajadora. A finales del reinado de Catalina en 1796, Rusia era una superpotencia.
pero la fuerza del país trajo consigo nuevas glorias y nuevos enemigos. Hacia 1812, un ambicioso general llevó a cabo una marcha de conquista por Europa como nunca antes se había visto desde el Imperio Romano. Y Rusia estaba a punto de ser su próxima víctima. En el momento de su muerte en 1796, Catalina había anexionado 320.000 kilómetros cuadrados de territorio al Imperio ruso. En torno a 40 millones de personas se consideraban entonces rusos. Cuando su nieto Alejandro I accedió al trono en 1801, Rusia era un actor principal en los asuntos mundiales. Esto hizo de Rusia un seductor trofeo para el general más peligroso de Europa, Napoleón Bonaparte. Y en 1812, el zar Alejandro se enfrentó a un reto sin precedentes en Rusia desde la invasión de los mongoles 6 siglos antes. Napoleón representaba una amenaza considerable para Rusia. En 1812 ya tenía prácticamente a toda Europa bajo su control. Napoleón entró en Rusia con un ejército inaudito formado por 500.000 hombres. Los rusos sabían que no podrían detener a este ejército en los campos de batalla, así que adoptaron una táctica de estrategia de retirada, incendiando los campos para obligar a las tropas de Napoleón a salir de ahí y dirigirlos hacia Moscú. Ya en la capital, Napoleón se percató de que había subestimado la férrea determinación del zar ruso. Napoleón seguramente pensó que habiendo ocupado... Tátaros devastaron Rusia. Pero para los gobernantes de Moscú, la invasión fue una oportunidad para pedir un favor a los invasores y reconstruir todo mejor de lo que estaba antes. El auge de Moscú comenzó en el siglo XIV. Políticos inteligentes, astutos y despiadados de parte del gran príncipe de Moscú consiguieron integrarse entre los jefes tártaros y alcanzaron la capacidad de recoger impuestos de otros principados rusos. Bajo la protección de los tártaros, Moscú empezó a chuparles la sangre a sus hermanos rusos, engullendo los territorios vecinos para así formar un único estado moscovita. Pero sus líderes todavía seguían obligados a saldar cuentas con los odiados caciques tártaros. Todo cambiaría en 1462 con Iván III. Iván llegó al poder con la firme intención de finalizar con la dominación tártara sobre Rusia. Asumió el título de Gran Príncipe de toda Rusia y empezó a planear un derrocamiento de los tártaros. Iván, creo, tenía todo lo necesario para ser un buen zar con gran éxito. Era ambicioso, era oportunista, era despiadado, era inteligente. Para el nuevo zar todo iría como la seda. Se casa con el imperio que había dado a Rusia su religión y su arquitectura, Bizancio. Con esta alianza establecida, Iván adopta el símbolo bizantino del águila bicéfala y declara a Rusia como la tercera Roma. Luego, en 1472, empieza a determinar su legado de construcción. Manda construir una nueva catedral como símbolo inconfundible de que Rusia ahora era una fuerza que había que tener en cuenta. Los trabajadores empezaron las construcciones de este gran proyecto a comienzos de 1470, pero la madre naturaleza tenía otras ideas. En 1474 un pequeño temblor agitó Moscú. Los 2 años de construcción de la imponente iglesia se redujeron a una pila de escombros. Construida de forma rudimentaria con piedras pesadas sobre unos cimientos insuficientes, un accidente así era algo de esperar. Pero Iván convirtió el desastre en una oportunidad. A estas alturas, Iván III hace lo que cualquier sagaz gobernante haría: encontrar a los mejores. Y los mejores de aquella época, en el siglo XV, se encontraban en Italia. Iván encuentra a uno, Aristóteles Fioravanti. Fioravanti era conocido como un maestro arquitecto cualificado en toda Italia. Pero antes de que pudiera reconstruir la catedral de Moscú, tenía que demoler la obra. Como la primera de muchas otras innovaciones, Fioravanti utiliza tecnología de asedio. Seguían obligados a saldar cuentas con los odiados caciques tártaros. Todo cambiaría en 1462 con Iván III.
Iván llegó al poder con la firme intención de finalizar con la dominación tártara sobre Rusia. Asumió el título de Gran Príncipe de toda Rusia y empezó a planear un derrocamiento de los tártaros. Iván, creo, tenía todo lo necesario para ser un buen zar con gran éxito. Era ambicioso, era oportunista, era despiadado, era inteligente. Para el nuevo zar todo iría como la seda. Se casa con el imperio que había dado a Rusia su religión y su arquitectura, Bizancio. Con esta alianza establecida, Iván adopta el símbolo bizantino del águila bicéfala y declara a Rusia como la tercera Roma. Luego, en 1472, empieza a determinar su legado de construcción. Manda construir una nueva catedral como símbolo inconfundible de que Rusia ahora era una fuerza que había que tener en cuenta. Los trabajadores empezaron las construcciones de este gran proyecto a comienzos de 1470, pero la madre naturaleza tenía otras ideas. En 1474 un pequeño temblor agitó Moscú. Los 2 años de construcción de la imponente iglesia se redujeron a una pila de escombros. Construida de forma rudimentaria con piedras pesadas sobre unos cimientos insuficientes, un accidente así era algo de esperar. Pero Iván convirtió el desastre en una oportunidad. A estas alturas, Iván III hace lo que cualquier sagaz gobernante haría: encontrar a los mejores. Y los mejores de aquella época, en el siglo XV, se encontraban en Italia. Iván encuentra a uno, Aristóteles Fioravanti. Fioravanti era conocido como un maestro arquitecto cualificado en toda Italia. Pero antes de que pudiera reconstruir la Catedral de Moscú, tenía que demoler la obra. Como la primera de muchas otras innovaciones, Fioravanti utiliza tecnología de asedio, es decir, un ariete para arrasar con las ruinas de la iglesia. Y aquello impresionó a los moscovitas. El hecho de que él fuera capaz de derribar en 3 semanas algo que a ellos les había llevado meses erigir sin éxito alguno. Fioravanti comenzó entonces con la construcción de la catedral. Hoy se la conoce como la Catedral de la Asunción. Comenzó utilizando las antiguas iglesias rusas de piedra caliza como modelo, pero infundió el estilo de la tecnología de construcción occidental. El resultado revolucionó la arquitectura rusa. Se empieza con los cimientos. En lugar de las zanjas llenas de escombros, que era típico de las construcciones rusas, existía entre la élite dirigente y los rusos de la clase media trabajadora. A finales del reinado de Catalina en 1796, Rusia era una superpotencia. Pero la fuerza del país trajo consigo nuevas glorias y nuevos enemigos. Hacia 1812, un ambicioso general llevó a cabo una marcha de conquista por Europa como nunca antes se había visto desde el Imperio Romano. Y Rusia estaba a punto de ser su próxima víctima. En el momento de su muerte en 1796, Catalina había anexionado 320.000 kilómetros cuadrados de territorio al Imperio ruso. En torno a 40 millones de personas se consideraban entonces rusos. Cuando su nieto Alejandro I accedió al trono en 1801, Rusia era un actor principal en los asuntos mundiales. Esto hizo de Rusia un seductor trofeo para el general más peligroso de Europa, Napoleón Bonaparte. Y en 1812, el zar Alejandro se enfrentó a un reto sin precedentes en Rusia desde la invasión de los mongoles 6 siglos antes. Napoleón representaba una amenaza considerable para Rusia. En 1812 ya tenía prácticamente a toda Europa bajo su control. Napoleón entró en Rusia con un ejército inaudito formado por 500.000 hombres. Los rusos sabían que no podrían detener a este ejército en los campos de batalla, así que adoptaron una táctica de estrategia de retirada, incendiando los campos para obligar a las tropas de Napoleón a salir de ahí y dirigirlos hacia Moscú. Ya en la capital, Napoleón se percató de que había subestimado la férrea determinación del zar ruso. Napoleón seguramente pensó que, habiendo ocupado el casco antiguo, Alejandro estaría deseando llegar a un acuerdo. Pero no.
Simplemente ignoró a Napoleón hasta que un invierno durísimo obligó a Napoleón a darse cuenta de que no ganaba nada con el asedio de Moscú, y así fue como Napoleón emprendió su retirada. Obligados a volver por los paisajes helados y derruidos por donde habían venido, menos de un 10% de los hombres del ejército original de Napoleón sobrevivieron. La madre Rusia había destrozado al general invencible. En 1883, el sucesor de Alejandro encargó que se colocara un gran monumento en el centro de la plaza del Palacio de San Petersburgo. Sería un imponente símbolo del desafío ruso. Se llamó la Columna de Alejandro. La columna de Alejandro reposa sobre un eje de granito de acabado rojo. Es un monolito, se eleva y acaba en pico. Esa es la cúpula con techo de bulbo. Las cúpulas con forma de bulbo de San Basilio son totalmente únicas. Cada una fue construida con un relieve individual pintada a mano con planchas de metal apoyadas en un marco de hierro. Si le quitáramos estas planchas de metal, parecería una especie de jaula de pájaros aplastada que le hace tener esta forma ensanchada. El resultado fue una deslumbrante proeza arquitectónica nunca antes vista en Rusia. Hacia 1553, los dominios de Iván eran los más vastos de Europa, y él estaba a la altura de su poder. Pero su paranoia, cada vez mayor, y la fuerte presión sobre la yugular de la nación estaban estrangulando lentamente a su imperio. Emprendió una serie de guerras estúpidas y costosas y arremetía con sadismo contra todo aquel que se opusiera a su poder. Las llamas de la demencia de Iván estaban consumiendo a su propio pueblo. Y nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Otra razón por la que Iván IV era conocido como el Terrible se debe probablemente al final de su reinado, cuando asesinó a su hijo, que estaba tratando de proteger a su mujer embarazada de la rabia de Iván. Iván había pegado con tanta fuerza a la mujer que ésta perdió al niño. Cuando su hijo se enfrentó a él, Iván también la emprendió contra él. Ciego de ira, lo mató al instante. Con un rápido movimiento, Iván había destruido su propia línea de sucesión. En el momento de su muerte en 1584, el imperio estaba patas arriba. Poco después de Iván vino la década que se llamó durante mucho tiempo tiempos de dificultad, una guerra civil combinada con una guerra de intervención extranjera, a lo largo de la cual Moscovia, Rusia, estuvo muy cerca de perder su independencia. Tan solo un siglo después de obtener su independencia, Rusia estaba al borde del desastre. Pero pronto un gigante ruso aparecería en la escena mundial, asombrando a todos con la construcción de una espléndida ciudad en medio de la nada. ...1696... Un nuevo zar llega al poder con el plan revolucionario de retomar las cosas donde Iván las había dejado y transformar su nación atrasada en un imperio moderno. Su nombre es Pedro el Grande. Pedro el Grande fue una persona completamente única, un gigante, tanto físicamente, medía 1,95 metros, como en cuestión de personalidad. Despreciaba las convenciones y las tradiciones. De montañas para construir un monumento en el nombre del imperio. Un ejército de rusos esculpieron metódicamente el eje de la columna de la ladera de una montaña en una sola pieza y lo trasladaron hacia San Petersburgo. Este proceso duró 3 años y se necesitaron miles de trabajadores. Ya en San Petersburgo, los ingenieros se enfrentaron a la ardua tarea de elevar un monolito de granito de 700 toneladas y 25 metros de altura. Ataron una especie de soga gigante a la columna. Y luego rodearon los cabrestantes, que eran tripulados por montones de gente. Y en el momento que se daba la señal, todos ellos se movían y a través de un sistema de poleas, la columna se elevaba poco a poco hasta caer en el lugar que se había dispuesto para ser su base. Hoy en día la columna sigue allí, sobre su pedestal, a una altura total de unos 46 metros. Ha demostrado ser una construcción perfecta.
La caída de Napoleón eliminó cualquier amenaza sobre la posición de Rusia como el imperio terrestre más grande del mundo. Hacia finales del siglo XIX, Rusia se expandió 9.600 kilómetros desde el mar Báltico en el oeste hasta el Pacífico en el este, y todo el trayecto hasta Alaska. Era una de las 6 masas continentales del mundo, abarcaba 15 usos horarios y con el nuevo zar seguía expandiéndose. Durante su reinado, Nicolás II, gracias a su reciente experiencia viajando por Asia, tenía la fuerte convicción de que el futuro de Rusia se hallaba en el Pacífico. Pero con un territorio que iba más allá del horizonte, el imperio corría el riesgo de derrumbarse bajo su propio tamaño. Los ingenieros de Rusia llevaron a cabo una solución del mismo alcance que el propio imperio. Construyeron el ferrocarril transiberiano. Aquellos que promovieron la construcción de lo que sería el ferrocarril más largo de la época de 1890 tenían en mente objetivos tanto económicos como políticos. Quedaba abierto el Extremo Oriente para las exportaciones rusas. Al mismo tiempo, se establecía el poder ruso en el Extremo Oriente. El 31 de mayo de 1891 se colocó la primera pieza del ferrocarril que abarcaría una distancia de 9.230 kilómetros, el equivalente a atravesar el territorio de Estados Unidos 2 veces. Fue un proyecto de ingeniería a una escala sin precedentes. La pregunta de cómo se construyó el ferrocarril es sinceramente algo sobrecogedor. El ferrocarril fue diseñado de forma 6. Muchos soldados del ejército fueron enviados a la finca para cavar las zanjas que llevarían el agua a través de un sistema de cañerías hasta las fuentes. En 1719, los primeros ingenieros hidráulicos del país comenzaron a trabajar en el complicado sistema. El palacio fue construido en las alturas y las alturas es lo que alimenta el agua. Es esa caída, la gravedad y esa caída era la que hacía que funcionaran realmente las fuentes. Utilizando la pendiente natural del terreno y el agua de los manantiales cercanos, los trabajadores construyeron un sistema de casi 24 metros gracias a la gravedad. El agua se almacenaba en depósitos que estaban en lo alto. En un abrir y cerrar de ojos se soltaba esta agua y caía a través de las cañerías de madera en cascadas de 15 metros hasta el eje de las fuentes. La velocidad del agua acumulaba suficiente fuerza para impulsarla a casi 20 metros por el aire. El resultado era asombroso. Las fuentes eran tan espectaculares que fueron apodadas las Versalles de Rusia. Pero Pedro no tuvo demasiado tiempo para disfrutar de su gran joya. En 1725, tras meterse en el agua helada para salvar a un marinero a punto de ahogarse, el gran Pedro cayó enfermo y murió. A finales de su reinado, Pedro había llevado a Rusia de ser un país aislado y atrasado a ser un imperio de lo más novedoso. Pero el trabajo no estaba aún acabado. La ambiciosa y tenaz esposa del nieto de Pedro sería quien completaría la transformación de San Petersburgo, que pasó de ser un fuerte naval a ser la resplandeciente capital que conocemos hoy. Su nombre era Catalina la Grande. Catalina llega al poder en el año 1762, derrocando a su marido, que había sido emperador ruso durante tan solo 6 meses. Y ella pudo fácilmente derrocarle. Una vez en el poder, Catalina retomó las cosas donde las había dejado Pedro: transformar Rusia en una potencia mundial. Como extranjera, como europea que era, completó prácticamente el proceso de europeización que Pedro el Grande había comenzado a comienzos del siglo. De hecho, Catalina se veía a sí misma como la heredera legítima de Pedro. En el siglo XVIII, para poder ser un monarca con éxito, tenías que expandir tu territorio, y eso es lo que hizo espléndidamente Catalina. Catalina anexionó unos 320.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que añadió una enorme riqueza a las arcas de Rusia y expandió el imperio hasta límites nunca antes alcanzados. En segundo lugar, tenías que introducir un amplio plan de reforma, y eso es lo que ella hizo. En su propio terreno, Catalina utilizó su nuevo